Hola con todos, en esta oportunidad se realizará el tema de sincronización del generador trifásico a la red a través del circuito de lámparas encendidas y apagadas. El presente trabajo tiene como finalidad 1. Determinar las condiciones de sincronización del generador trifásico síncrono con sistema de potencia infinito. 2. Conectar y poner en marcha la máquina síncrona trifásica como generador a la red. Conectar el generador síncrono a la red mediante el circuito de lámparas encendidas y apagadas. Describir las desventajas de la conexión asíncrona del generador a la red y la corriente de circulación. Para este trabajo se realizará primero el marco teórico con los conceptos básicos para la sincronización y seguidamente mostraremos la parte práctica vista en el laboratorio. Comencemos con las condiciones necesarias para la sincronización. Estas condiciones son 4 y la primera es la igualdad de valores eficaces. Cabe recordar que el valor eficaz de un generador síncrono se controla con la corriente de campo. Igualdad de frecuencias. La frecuencia del generador síncrono es controlada por la velocidad de la máquina motriz. Igualdad de ángulo de fases. Para medir el desfase entre la red y el generador síncrono se utiliza un sincronoscopio. Igualdad de secuencia de fases. Para esto se utiliza un secuencímetro. Existen varios métodos para sincronizar generadores. El método de sincronización por medio de lámparas no es un método moderno, pero sí eficaz. Es por esto que se sigue utilizando y que lo estudiaremos en esta oportunidad. El primer método será la sincronización mediante el circuito de lámparas encendidas. La conexión en este método se realiza en serie, es decir, que la fase R de nuestra red se conectará en serie a la fase R de nuestro generador síncrono a través de una lámpara, y así sucesivamente con las demás fases. Cuando las bombillas encendidas alcancen su mayor intensidad luminosa, el generador se puede conectar a la red. El segundo método es la sincronización mediante el circuito de lámparas apagadas. En este método, a diferencia del método de lámparas encendidas, la conexión es cruzada, y cuando las bombillas se encuentren totalmente apagadas, el generador se podrá conectar a la red. El tercer método es la sincronización mediante el circuito de circulación de lámparas encendidas y apagadas simultáneamente. Para la conexión se tiene que dos líneas son cruzadas mientras que una va en serie. Cuando una bombilla se encuentre totalmente apagada y las demás encendidas, el generador se puede conectar a la red. Dentro del módulo que vamos a usar, vamos a explicar desde el principio, empezando por nuestro módulo de energía. Primeramente tenemos aquí nuestro módulo, un PM800 que nos muestra las tensiones de fase y las tensiones de línea, en el cual nosotros obtenemos a partir de las tecladas, ¿no? Podemos encontrar para tensión de fase y para tensión de línea aquí. Bueno, yendo a la conexión del módulo, vamos a contar con primero la conexión para nuestro, en este caso el que va a ser de muestra, ¿no? Como generador síncrono, que según su placa de datos nos dice que está conectado en estrella. Para la parte de excitación usaremos este módulo de aquí, que nos va a servir para inyectar la tensión, mejor dicho, la corriente de excitación para nuestro, bueno, la corriente de excitación o corriente de campo. Tenemos aquí que es nuestro común para la medición de la tensión y medición de lo que es la corriente. Lo que nosotros vamos a medir son las tensiones en los bordes, ¿no? En los bordes de salida. En este caso lo vamos a conectar a V y de doble, lo cual la tensión y la corriente en este caso del módulo nos vamos a mostrar en la pantallita. Sí, conector negro.
Para la fase C tenemos que usar el conductor azul, pero como no contamos con este, vamos a usar en vez de azul el verde. Ponete ahí en todo. El negro también. Entonces, modo de conexión hacemos aquí a L2 y el verde a L3. El primer circuito, entonces vamos con el primer circuito, ¿qué es? Lámparas. Lámparas de como lo apagado. Bombillas apagadas. ¿Cómo se van a hacer? Vamos a pegar. En serie. En serio. Ya vamos. ¿Te das cuenta del error? Segundo, y acá. El Ahí, otro. señor. Los otros están. Ahí, en este modo, ahí de acá. Sí, sí, está. Acá. Sí, ahora sí, el verde. Sí, este verde de acá. Y entonces. Ya, en serio, ¿no? Sí. Ya vamos, claro. La primera parte, ¿cómo se arranca? La primera parte, ¿cómo es el procedimiento para sincronizar? Condiciones para la sincronización son 4 condiciones. Vamos a ver primero lo que es los voltajes eficaces. El voltaje eficaz de nuestra red, en este caso, la tensión de línea nos dice que es de 388 voltios. Esta tensión tiene que ser la misma del generador. Entonces vamos a poner nuestro generador a una tensión de línea de 388. Vamos a encenderlo primero. Tenemos que hacer la prueba en vacío. Entonces, primero tenemos que llevar a la tensión de vacío, y para eso tenemos que modificar las RPM de nuestra máquina matriz. Entonces, verificamos que esté en el control de velocidad y empezamos a subir las RPM hasta llegar a las RPM nominales. Para eso tecleamos de stop, presionamos en room y nuestro módulo ya va a empezar a funcionar. Entonces lo llevamos a su velocidad nominal, que es de 1800. 1800 RPM. Bueno, llegamos a la velocidad nominal, que es 1800 RPM. Y ahora la tensión, ¿no? Hay que verificar que tenga las condiciones. Sí, las condiciones. 400, ¿cómo está? Tensión. No tenemos que limitar con la corriente directa. Cuando tengamos las 1800 RPM, garantizamos que nuestro generador esté trabajando a 60 Hz y es la misma frecuencia de la red. El siguiente paso viene a ser verificar la corriente de excitación o la corriente de campo. La tensión de nuestro generador también tiene que ser la misma, y para modificar la tensión de salida de nuestro generador modificamos la corriente de campo. Para esto vamos a encender el módulo. ¿Cuál es la condición? Tensión nominal, a la tensión de la ¿Cuánto carga? 388. ¿Entre líneas? Ah, de fase, para que no se quede. Hacia allá y el otro acá. Sí. Ya. Ya. Correcto. ¿Eso está igual con quién? Entonces estamos cumpliendo la tercera condición. No, esa es la segunda. Tercera. Está activado el sentido horario, el giro horario. Ni giro horario. Sí.
Y esta secuencia es la secuencia del generador, ¿no? Sí. Bueno, la red. Sácalo ahí. Ya no. Muy bien, se va a hacer el tema. ¿Bajar la presa menos? Es lo mismo, ¿no? Sí. Sus sentidos. También es oral, ¿no? No, pero eso está agarrando de acá. Esto que sacarlo de acá. Está haciendo contacto ahorita. Hay que retirarlo eso. Está haciendo contacto ahorita. Antes, chiquitos. Acá está. ¿Está correcto, no? Sí. Entonces ya está controlado. Así, estamos. 1760. No bajan más. Vale. Entonces también parpadea. Mientras más alejado sea. Ahora ponle 1800. Vemos que se queda. Pero parpadea más lento. Entonces, ¿en qué momento hay que decidir si coinciden los ángulos de fase? Totalmente Cuando se apagado. apagan las tres bombillas. Entonces van a apagar las tres bombillas otra vez. Ya vamos. Ponle máximo. Mínimo está. Y ahora sí. Déjalo en la mesa. Ya vamos. Cuando se apaguen las tres bombillas, en ese momento lo Tenemos hacemos. que. Ya sincronizado. Cuando las tres estén. Cuando los tres estén bien apagados. Todavía. Ya. Ya. Sí. ¿Qué corriente salió? 0.84. Por lo de acá, que está marcado acá. ¿Dónde estuve? Anoten por si acaso. Vamos a filmar. Está filmando un Ay, ¿Crees que ponen acá? sí, está filmando. Acá la atención de. Ya. 41.8. Que coincide con el. Así está atención. Tiene. ¿Cómo te verifica? ¿Está bien? Lámparas apagadas. ¿Está de acuerdo? Lámparas prendidas. Encendidas. Todas están encendidas. Las lámparas encendidas por las tres minutos. Totalmente encendidas. No, espera, que me falta. Ahí. 0.30, 0.57, 0.86. El otro. Hay que anotarlo el turno de este. Espérame. Listo. Está bien, está. Ese la neta del primer segundo debe estar acabado. Y ahora sí puede ver el sentido de la inteligencia de la verdad. Vamos a subir primero la velocidad. Y podemos ver que Está en el sentido horario. Sentido horario. y si bajamos por debajo de su luminar,
Vamos a comprobar que va a cambiar esto. Este es el sentido antirrádico. Y ahora ponlo en 1800. Aquí es 2 encendidas, una apagada. Sí. Totalmente encendido y totalmente apagado. 2 encendidos y una apagada. Dos encendidos y una apagada. O una apagada. O uno encendido y dos. Sí, son dos encendidos. La sincronización. Ya, No eso me toman la después. discaída. Dos encendidos. Ponle la corriente, la pizza, no la pizza. Bueno, resetealo. Dos totalmente prendidos. No, se baja. Ahí no. No, Otra espera, vez, sí, otra vez. espera, sí. Pégale el número. Ahí. No, se baja. Está más Ya. Ahí. Hay un jalón. Abajo, ¿no? Sí. Ese es el M. De nuevo. Máximo número. Vamos. Mira, sincroniza. Está perfecto. Cuestionario para la discusión de resultados. 1. ¿Cuáles son las condiciones de sincronización de una máquina síncrona con el sistema eléctrico de potencia? En el momento de acoplamiento a la red de potencia infinita, los valores instantáneos de las tensiones del generador y de la red deben ser iguales. Esto conlleva que entre las tensiones del alternador y de la red se cumplan estas condiciones, tales como la igualdad de valores eficaces, igualdad de frecuencias, igualdad de ángulo de fases e igualdad de secuencia de fases. Pregunta número 2. ¿Cuál es la diferencia entre un método de sincronización de circuito de lámparas apagadas y lámparas mixtas o de circulación? Bueno, el sistema de sincronización de lámparas mixtas es más preciso que el de las lámparas apagadas. Para el método de las lámparas apagadas, todas estas se conectan en serie con la fase de la línea trifásica, mientras que el método de las lámparas mixtas se conectan una fase con la otra mediante las bombillas para las lámparas encendidas, mientras que las apagadas se encuentran en serie. Pregunta número 3. ¿Qué se debe tener en cuenta con un método de sincronización del circuito de lámparas encendidas? Las diferencias de potencial entre las lámparas varían en módulos y las velocidades de rotación son diferentes. Cuando están en sincronismo, una de las lámparas está apagada y las otras dos brillan igualmente. De no ocurrir esto, se ve el encendido alternativamente en un sentido u otro como si girasen, indicando que la máquina va más lenta o va más rápida. Una vez cumplidas las condiciones, se puede decir que la máquina está en sincronía. Además, se debe considerar también el nivel de tensión, es decir, que las lámparas resistan este valor, como en nuestro caso se usó lámparas de 220 para soportar la tensión de línea de 430 voltios. 4. ¿Cómo se verifica el requisito de misma fase o secuencia de fase de los sistemas de la red y del generador síncrono entrante? Se puede verificar viendo el parpadeo de las lámparas.
pues se encienden secuencialmente, ya sea en secuencia ABC o ACB, es decir, en secuencia positiva o secuencia negativa. También se puede comprar mediante un secuencímetro, el cual es un instrumento que nos indica el giro de la corriente trifásica. También se le conoce como fasímetro. Los motores trifásicos, conectados en una secuencia entre sus polos, giran en un sentido. Si se le invierte dos de ellos, cambia el sentido de giro. Este instrumento nos indicará esa secuencia de giro, ya que algunos equipos podrían averiarse si se conectan en el sentido inverso de rotación. Pregunta número 5. ¿Por qué el método de sincronización de circuito de lámparas mixtas apagada y encendidas es considerado como el más eficaz? Bueno, porque es más sencillo darnos cuenta que una lámpara está encendida al máximo y las otras dos están apagadas. Es decir, que visualmente es más efectivo, ya que al visualizar las lámparas todas apagadas puede haber una pequeña corriente que sea fácil darnos cuenta a través de los hilos de las lámparas. Y lo mismo en el método de las lámparas todas encendidas, no podemos decir con seguridad que están funcionando a su máxima potencia. Pregunta número 6. ¿Qué sucede si el generador síncrono se conecta o mejor dicho, qué sucede si el generador síncrono se conecta a la red de forma asíncrona? Si los voltajes generadores no son exactamente iguales, habrá un flujo de corriente muy grande cuando se cierra el interruptor. Para evitar este problema, cada una de las tres fases debe tener exactamente la misma magnitud de voltaje y ángulo de fase que el conductor al que se va a conectar. Bien, si la frecuencia de los dos sumos generadores son diferentes, se obtiene a la salida un voltaje totalmente distorsionado y con una frecuencia igual a la diferencia entre el valor de las frecuencias de las dos primeras ondas, lo cual nos ocasionaría grandes problemas en la carga. Conclusiones y observaciones. Concluimos con el experimento que el método de sincronización de las lámparas es efectivo para insertar una máquina síncrona a la red. El método de las lámparas mixtas es el más eficiente de los tres métodos que presenta este laboratorio. Tenemos que tener en cuenta que las lámparas resisten el nivel de tensión para evitar accidentes. Hemos podido apreciar la secuencia de las fases mediante el experimento. La corriente de excitación es la que regula el nivel de tensión para la máquina síncrona. La frecuencia del generador síncrono se controla mediante la velocidad de la máquina motriz. En todos los casos de sincronismo debemos conseguir que la corriente de sincronización sea el menor posible.